Shabbat Shalom. Damos la bienvenida de aquí de Caracas, de la comunidad judía Bellejó. Damos la bienvenida a todos los que están conectados en este momento por las redes, por Instagram. Bienvenidos todos. Shabbat Shalom. Por sentarse. Hoy, después de Pesach, deseo compartir con ustedes algo muy importante, un personaje muy importante para nuestras vidas espirituales. Quiero compartir con ustedes al Mesías Yeshua, como siempre lo hago. Tal como relatan la Biblia, y he dividido en dos segmentos esta exposición. En la primera parte, cómo y por qué el Mesías tenía que venir 2 veces. En la segunda, el Pesach, Pascua, nuestra redención en Yeshua HaMashiach. Hoy, como tal, no hay parashá, siempre se lee la porción de Éxodo, Shemot, la que estuvimos hoy compartiendo, porque realmente pues, es propicio muy meritorio hablar del significado del Pesach. Y quien lo puede cumplir a toda cabalidad es nuestro Rebbe Mashiach Yeshua. Ya vamos a ver por qué. El Salmo 47:8 dicen: entonces, aquí vengo en el rollo del libro que está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mí. ¿Cómo sabemos que el Mesías tendrá que venir 2 veces? Nosotros lo estamos esperando por segunda vez. Ya vino una vez. No un Mesías, el Mesías, Yeshua. La Torah no habla mucho del Mesías, el ungido. El concepto de un Mesías rey vino a ser revelado mucho más tarde. Especialmente en el tiempo del rey David, aumentó la revelación sobre el Mesías, el ungido, que gobernaría sobre las 12 tribus de Israel y el mundo entero. Sin embargo, el concepto Mashiach, ungido, o en su forma definida, Mashiach, no aparece por primera vez en relación a la realeza, sino en relación con el sacerdocio. Es importante prestar atención para que puedan sacar una buena enseñanza en el día de hoy. La expresión Mashiach o Mashiach, el ungido, aparece 3 veces en el Sefer Vayikra, capítulo 4, Levítico, donde habla del sacerdote ungido que ofrece el sacrificio por el pecado.
esa es la primera revelación que la Torá nos hace del Mesías. En relación con el sacerdocio y el sacrificio por el pecado. El concepto de Mesías que ha predominado el pensamiento judío a lo largo de la historia es el concepto de un Mesías rey. La palabra rey, como todos sabemos, es Melech. Empieza con la misma letra que es Mashiach. Amén. Por lo tanto, cuando se habla del Mesías entre el judío, en primer lugar se entiende como el rey. Por esa razón, podemos decir que Yeshua todavía no es el Mesías rey en Israel, porque hasta ahora solo ha estado ejerciendo la función como Cohen Agador, sumo sacerdote celestial, a las 10 de Abba, de su padre. Y todavía no se ha sentado como rey como rey en el trono de David, su padre. Gobernador sobre las 12 tribus de Israel y desde Jerusalén. Si leemos el Salmo 39, versículos 3 y 4, dice: hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo, diciendo: para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Y el 89, versículos 34, 36, dice: no olvidaré mi pacto ni cambiaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí. En el milenio estará ejerciendo las dos funciones de rey y Cohen Agador, rey y sumo sacerdote, según el orden Melquisedec. Leemos en la carta a los Hebreos, capítulo 10, 11, 13 y versículo 21, dice: y ciertamente todo sacerdote está de pie, día tras día, sirviendo y ofreciendo repetidamente los mismos sacrificios que nunca pueden quitar completamente los pecados. Pero habiendo ofrecido un solo sacrificio para siempre por los pecados, fue sentado a la diestra de Dios. De allí en adelante espera pacientemente hasta que Yahweh, bendito sea, ponga a los que se le oponen por estrado de sus pies. Y teniendo, versículo 21, y teniendo un gran gobernador, sumo sacerdote sobre la casa de Hashem. Cuando los escritos apostólicos dicen que Él es el Mesías, lo hacen en primer lugar en relación con su ministerio de Cohen Gadol.
el sumo sacerdote celestial. Y en segundo lugar, como el que ha sido designado por el Eterno para ser el Mesías, rey en el futuro. Un Mesías que no ha sido reconocido todavía por los dirigentes de su pueblo, Israel, no puede ejercer su función como Mesías. Como el concepto judío predominante del Mesías tiene que ver con la realeza y restauración del reino de Israel. Los discípulos de Yeshua no podían entender a su rabino, al maestro de Yeshua, cuando habló de su necesidad de morir y resucitar, porque no esperaban a un Mesías suficiente, haciéndose él mismo como ofrenda para el pecado, cordero que quita el pecado del mundo, sino a un Mesías, un Mesías triunfante, que podía restablecer el reino de Israel y cumplir la promesa dada al rey David y los demás profetas. Eso es lo que el pueblo de Israel esperaba en aquel entonces. Los discípulos del Mesías de Yeshua reflejaban el pensamiento judío general. Solo se espera un Mesías rey semejante a David y Salomón, pero de carácter universal y eterno. La revelación de un Mesías suficiente que se entrega como sacrificio por su pueblo no es muy desarrollada entre los rabinos, y la mayoría de ellos rechazan tal concepto, obviamente. Sin embargo, hay varios documentos antiguos, rabínicos, que hablan de esto, pero esta revelación ha estado escondida de la mayoría de los rabinos hasta hoy. Los secretos del Eterno solo han sido revelados a unos pocos judíos, entre ellos rabinos y muchísimos gentiles. El juez supremo, tiene, amado, un propósito con esto. No lo pongamos en duda. Hasta hoy ha sido el juez supremo, ha sido cauteloso en esto, y él va a cumplir su promesa. Ahora vamos a destacar el hecho de que la Torá da varios testimonios mostrando que el Mesías tiene que venir 2 veces. 3 personas importantes en la Torá constituyen prototipos proféticos del Mesías venidero, el que ha de venir nuevamente. Uno es José, el otro Moshe y el otro es Josué. La primera vez que José se encontró con sus hermanos en Egipto, ¿qué pasó? No lo reconocieron. Cuando ellos subieron a Egipto a buscar alimentos y se presentó, los hermanos se presentaron delante de José, no los reconocieron. Los gentiles la habían reconocido
como su Salvador. El mismo pueblo, Egipto, gente había reconocido a José como su Salvador, porque lo salvó de la hambruna. Y él también estaba sustentando a su vez a los hijos de Israel, sus hermanos. Pero ellos no lo sabían. Cuando ellos fueron y José les dio alimento, lo estaba sustentando a ellos también. En el primer lugar, en el primer encuentro, no les reconocieron como su hermano. Tenía que haber otro encuentro, una segunda vez. En el segundo lugar, en el segundo encuentro, José se dio a conocer por su verdadero nombre, y así los ojos de los hijos de la circuncisión, o sea, los hebreos o los israelitas, fueron abiertos. Así será, así habrá de ser de nuevo en la segunda venida de Yeshua el Mesías. Cuando nuestro pueblo Israel vea, lo vean venir, van a decir, este era el verdadero Mesías. No el que nombró aquí, este, el otro, no. Este era el Mesías. El otro prototipo profético fue Moisés, como lo nombré hace poco. Fue Moisés, salió del palacio de Faraón y vino a sus hermanos que estaban esclavos para liberarlos de qué? De la esclavitud. Pero la primera vez, Yeshua fue rechazado por ellos y tuvo que huir ¿a dónde? A Egipto. Solo la segunda vez, cuando vino a los ancianos de Israel, les recibieron como el enviado del Eterno para su liberación de la esclavitud. El prototipo con Moisés es que vino 2 veces y la segunda vez fue aceptado por el pueblo de la circuncisión. El tercer prototipo que nombré fue el de Josué. José fue enviado por primera vez a la tierra prometida como espía. Al regresar al pueblo, no hicieron caso a sus palabras y quisieron apedrearle. Tuvo que haber otra oportunidad. Cuando Josué finalmente introdujo al pueblo a la tierra, era la segunda visita a la tierra prometida. Este es otro testimonio dado en la Torá de que el Mesías tiene que venir 2 veces a su pueblo y a sus tierras. Yeshua es el Mesías anunciado por el Nabí, el profeta de Isaías, en su Sefer, en su libro, capítulo 3, del 1 al 12. Ese capítulo 3 que los mismos judíos no lo quieren leer. Y cuando leen, le dan otra connotación, otra forma, diciendo que no se está refiriendo allí al pueblo de Israel. Pero veamos a ver si es verdad. Poco a poco vamos a ir leyendo para ver si es verdad que si este
Isaías se está dirigiendo a una persona proféticamente o a un pueblo, a Israel. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién ya ha sido revelado el brazo de Adonai? Delante de él creció como infante, como niño, y como raíz de tierra. No tenía forma ni hermosura para que le miráramos, ni belleza para que nos deleitáramos en él. Ya está haciendo alusión a aquella profecía de que el Mesías habría de ser colgado en un madero. Fue despreciado y humillado por los hombres, varón de dolor y experimentado en el sufrimiento. Mira, cómo sufrió nuestro Mesías. Volvimos a él, volvimos de él nuestro rostro, lo tratamos con desprecio y no lo estimamos. No sé por qué dicen que se está refiriendo aquí esta porción a Israel. Ciertamente él sufrió nuestros dolores y cargó con nuestras enfermedades. Israel cargó por sí mismo sus enfermedades, sus dolores, según ellos. Entonces, con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios, el juez supremo, Elohim, humillado, mas él murió por nuestra transgresión. Entonces, Israel murió. Si ellos dicen que se refiere a Israel, o sea, Israel murió. Por nuestras transgresiones fue afligido a causa de nuestras iniquidades, el castigo por nuestra paz. Él lo recibió, él, por su herida fuimos sanados. Todos nosotros como ovejas nos descarriamos, cada cual siguió su propio camino, mas Adonai ha hecho caer sobre él las transgresiones de todos nosotros. Se acercó y fue afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado a la matanza, y como oveja que enmudece ante sus esquiadores, mas él no abrió su boca. De la cárcel y del juicio fue tomado. ¿Quién podrá describir su angustia? Pues fue cortado de la tierra de los vivientes y golpeado por los inicuos de mi pueblo. Pues dije, mi pueblo, no entiendo por qué dice que es a Israel. Que se refiere a Isaías 53. Se dispuso su sepulcro con los inicuos, mas con el rico su muerte. Sin embargo, no cometió iniquidad, ni hubo engaño en su boca, mas fue voluntad de Adonai que él sufriera, y lo sometió al dolor. Y él entregó su vida como expiación por la transgresión, por el pecado, para que vea la descendencia, largos días, y la voluntad de Adonai prosperará en su mano. A causa del dolor de su alma, él verá y quedará satisfecho con entendimiento
y liberará de culpa, perdón, a los justos, a los sadiquín, pues él es siervo de muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por lo tanto, pondré su parte con los grandes y él repartirá el despojo con los poderosos, porque se ha derramado su vida hasta la muerte y fue contado con los transgresores, no obstante cargó su transgresión de muchos e intercedió por los transgresores. Para reforzar, vamos a leer, leemos que David profetizó acerca del Mesías en sus aflicciones. Lo refleja la Biblia a través del Salmo 22, versículo 12 en adelante. Pero voy a leer una versión, que es la versión Escritura Unidas. Unidad, Escritura Unidad. Muchos toros me han rodeado, todos salvajes de Bashán me tienen cercado. Abren amenazantemente la boca contra mí como un león hambriento y rugiente. Soy derramado como aguas y todos mis huesos están descoyuntados. Mi corazón se derritió como cera y mis entrañas se desgastaron dentro de mí. Mi fuerza se ha secado como un tiesto y mi lengua se pegó a mi paladar. Me has echado en el polvo de la muerte, me han rodeado los perros, me han cercado una turba de malhechores y perforaron mis manos, mis pies, me dolían todos mis huesos. Ellos me miraban y se regocijaban. Se reparten mis ropas entre ellos y sobre mi vestimenta echaron suerte. Pero tú, oh Adonai, no estés lejos de mí. Oh, tú, fortaleza mía, apresúrate a ayudarme, libra mi alma de la espada y del poder de los perros. Moisés escribió en Devarim 18, palabras que Adonai le dijo de esta forma: un profeta como tú levantaré de entre sus hermanos y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mande. Y ocurrirá que le pediré cuentas a quien no escuche las palabras que él diga en mi nombre. Hay una versión que dice: Yeshua es el profeta anunciado. Yeshua el Mesías es el Hijo del Creador del universo, que dio su vida para salvarnos. Y vamos a leer del Código Real, capítulo 4, 14 al 17, para terminar esta parte, este prototipo de estos tres hombres, excelentes hombres que están en la Torah. Porque si creemos, dice Primera Tesalonicenses 4:14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó,
así también enviará Dios con él a los que durmieron unidos a Yeshua. Porque os decimos esto como fue enseñado por el Señor, que nosotros que vivamos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, bajo ninguna forma precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, como arcángel y con shofar de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Mashiach resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos aquí aún vivos, seremos levantados hasta la nube para juntarnos con ellos y darle la bienvenida al Señor desde el aire, y así siempre estaremos con el Señor. Baruch Hashem. Bendito sea el Eterno por revelarnos sus secretos. Bendito sea el Eterno por habernos quitado ese velo que aún lamentablemente tiene nuestro pueblo Israel. Pero como dije hace poco, es el propósito de nuestro Padre Celestial. Él tiene sus motivos. La Pascua es el segundo segmento que quiero compartir con ustedes. La Pascua, nuestra redención en Yeshua. La fiesta de Pascua es, en mi opinión personal, una de las celebraciones más hermosas que el Creador nos ordenó llevar a cabo, pues nos declara su perfecto plan de redención al hombre a través de su Hijo Yeshua. Es extremadamente emocionante descubrir cómo la celebración del Pesaj concuerda y anuncia detalles por detalle a nuestro amado Yeshua, nuestro Señor, nuestro Salvador. La palabra hebrea, Pesaj, significa literalmente pasar sobre o pasar por encima. Esta palabra hace alusión directa a lo que sucedió allá en Egipto con el pueblo de Israel, cuando el ángel de la muerte pasó por encima de las casas que estaban marcadas en sus dinteles con la sangre del cordero sacrificado. Es precisamente durante este evento que se instituye la celebración del Pesaj. Eso está en el capítulo 12 de Shemot. Los preparativos para la celebración de la Pascua se inicia el día 10 del mes de Aviv, también conocido como Nisan. En este día, cada hogar tenía una responsabilidad de buscar un cordero de un año, sin defecto, y apartarlo hasta el día 14 del mismo mes. Eso está documentado en el capítulo 12, 3 al 6 de Shemot. El día 14, entre las 2 tardes, aproximadamente a las 3 de la tarde, el cordero debía ser sacrificado.
La sangre del cordero debía ser rociada en el dintel, a los postes, a las puertas de la entrada en cada hogar, en cada casa. Luego el cordero era preparado para ser consumido el día 15, para que para efecto era la puesta de sol del mismo día, pues los días, como sabemos, del calendario hebreo empieza a las puestas del sol, por decir a las 6 de la tarde, comienza el día. Entonces, junto con hierbas amargas, y pan sin levadura, ¿verdad? Mazor, hierbas amargas, maror, se preparaba la cena de Pesaj. La razón por la cual se consume pan sin levadura es en conmemoración de la noche que Israel salió de Egipto, ya que tuvieron que salir de Pesaj, no les dio tiempo de regular la masa de pan, por lo que comieron pan sin levadura. Uno de los detalles más interesantes del estudio de esta celebración es ver la estrecha relación de cada evento de Pesaj con los eventos en la vida del Mordejai Mashiach Yeshua. Es una similitud increíble. O, para decirlo más enfáticamente, aquellos eventos proféticos se cumplieron en el Mesías, en la vida del Mesías actual. Lo cual es evidencia certera de que Él es el Mesías de Israel. Vamos a examinar algunos detalles acerca de la Pascua, según Éxodo, capítulo 12. Y su relación, obviamente, con Jesús, porque ese es el punto central ahora, en esta pasada. El cordero. El cordero se cogía el día 10 del primer mes, Abril o Nisan. Este es uno de los detalles que identifica a Jesús como el Cordero Pascual, ya que, según los cálculos, su entrada a Jerusalén fue el día 10 de Aviv, cuando entró a Jerusalén por la puerta dorada. El Cordero era inspeccionado para estar seguro de que no tenía ningún defecto. Jesús fue inspeccionado durante esos 4 días por diversas personas. Pilato, Herodes, el gobernador, tanto Anás y Caifás. Todas estas personas lo tentaron y lo retaron con preguntas capciosas, pero Jesús mantuvo su pureza, su integridad en todo momento. Cordero debía ser macho. Es otra característica para escoger el cordero que se ofrecía en aquel entonces en el templo. El cordero debe ser macho, por cuanto por un hombre entró el pecado al mundo. Era necesario, a través de un hombre, género masculino,
aquí es implicado, aquí se implica, ¿verdad? El género macho, fuésemos redimidos del pecado, tal como está escrito en Romanos 5, 12, versículo 12 y versículo 19, que dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todo pecado. 19. Porque así como la desobediencia de un hombre, de muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Amén. Otro detalle que debería ser sacrificado. El cordero debía ser sacrificado entre las 2 tardes. La frase entre las 2 tardes se refiere a la hora novena o las 3 de la tarde. Fue precisamente a esta hora que Yeshua murió colgado en el madero. Mateo 27, 46 a 50 dice: cerca de la hora novena, Yeshua clamó a gran voz. Perdón. Diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, Elí, Elí, mi Dios mío, ¿por qué? Lama, ¿por qué me has separado? Perdón, amado. Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama este. A Elías llama este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja. Obviamente se refiere a un soldado romano. Y lo empapó de vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían: veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez llamado a gran voz, entregó el Espíritu. O sea, mientras en Jerusalén se estaba sacrificando el cordero para la Pascua, Jesús estaba simultáneamente siendo sacrificado en el madero. Otro detalle: ninguno de los huesos del cordero de Pascua debía ser quebrado. Sermón 12, 46 dice: se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebrantaré hueso suyo. De forma similar, ninguno de los huesos de Yeshua fue quebrado a morir, según Yohanan
29:33. La sangre del cordero debía ser rociada sobre los dinteles de la puerta, al igual que la señal de la sangre del cordero libró de la muerte a los hebreos. La sangre de Yeshua nos libra de la muerte del pecado. Fue durante esta celebración que Yeshua murió, cumpliendo así la Escritura y dejándonos ver que sin duda Él es el Cordero de Adonai que quita el pecado del mundo. Pan sin levadura. Esta es una fiesta que estamos conmemorando hoy día. Estamos hasta el lunes, ¿no? La faltan hoy, el domingo y el lunes. Estamos en 4 días. La fiesta de los panes sin levadura se inicia el día 15 del primer mes, a la puesta del sol del día en que se sacrificaba el Cordero de Pascua. Esta celebración va a inicio a un periodo de una semana en la cual no se debe consumir alimentos que contengan levadura. Por eso me están diciendo que se podía tomar Coca-Cola, Pepsi-Cola. Por tal razón, se come el pan sin levadura, masá, durante esa semana. El primer día y el séptimo día son considerados días de reposo. Eso hizo énfasis el Roe, el Yahoo. El abstenerse de comer alimentos con levadura tiene un significado muy importante. La levadura es tipo del pecado, es un tipo de pecado. Por lo que a seguir el mandamiento estamos llevando a cabo un acto simbólico, espiritual, de rechazo al pecado. Y al igual que los hebreos consumieron el cordero y el pan de prisa, es nuestro deber apresurarnos a sacar de nuestra vida todo pecado. Por otro lado, el pan sin levadura, que hoy día la masá, es símbolo de Yeshua, el cordero sin defecto, sin pecado. Recuerdo una enseñanza que escuché cuando iniciamos realmente el judaísmo mesiánico en Venezuela hace más de 30 años, que la masá, aquí hay una masá. Hay una masá. Y como lo podemos observar, me decían que tienen unos símbolos que representan el cuerpo del Mesías. Porque dijo, yo soy el pan de vida. Representa el cuerpo porque aquí hay unas cuantas perforaciones, orificios que representarían en el madero, cuando estaba colgado, las perforaciones que le hicieron a él. Estas ranuras que también hay son los latigazos que recibió. Eso lo aprendí hace más de 30 años.
se puede decir, una similitud. Él mismo dijo, yo soy el pan de vida. Por lo tanto, cuando consumimos el pan sin levadura, estamos aceptando su sacrificio en nuestras vidas. Fiesta de los primeros frutos, Bicuín, Vallecá 23, 9, 14. Durante esta fiesta, el pueblo se presentaba ante el Cohen, sacerdote, y ofrecían la primicia, primeros frutos de lo que habían cosechado. El sacerdote mecía la ofrenda en señal de que esta era aceptada por Adonai. Ahora, ¿qué relación tiene esto con Yeshua? Veamos. Él es el primogénito de los muertos, según Colosenses 1:15, que dice, Él es la imagen del Dios visible, el primogénito de toda creación. Versículo 18 dice, Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Primicia de la resurrección, que tomará lugar cuando venga a buscar a su pueblo de Israel. Según 1 Corintios 15 dice, mas ahora, Mashiach Yeshua ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Mashiach Yeshua todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Mashiach Yeshua, las primicias, luego los que son de Mashiach Yeshua en su venida. Amén. Yeshua, luego de resucitar al tercer día, se presenta ante el Padre como ofrenda mesía, como una primicia de la resurrección. Que ocurrirá cuando venga a buscar a su pueblo, a su novia, a su pueblo. Vendrá a buscar a nosotros, amados. Cada una de las fiestas que hemos mencionado acá tienen un significado muy importante para cada uno de nosotros. La Pascua, la muerte de Yeshua en un madero. Los panes sin levadura, vida sin pecado. La vida de Yeshua, nuestra vida en Yeshua. Los primeros frutos, resurrección de Yeshua. La resurrección en el futuro, cuando nosotros seremos levantados, cuando Él venga por segunda vez. Hashem, Adonai, trazó un plan perfecto, amado, para nuestra salvación a través de Yeshua, su Hijo Yeshua. Entonces, amado, celebremos con gozo nuestra redención. Amén. Con gozo. Y demos un aplauso al Señor por esa vida que estaremos con Él. Sobre salón, amado. Doy gracias al Eterno por permitirme nuevamente hablar de nuestro Redentor. Amén. No me avergüenzo, nunca me avergonzaré
de hablar de nuestro Mesías, Yeshua. Me pueden tildar de católico como mucho, puedo decir que estoy en un camino errado, en fin, pero nunca llegaré al Mesías, Yeshua. Nadie me lo va a quitar de mi corazón. Y esto lo digo así también. No te dejes quitar al Mesías de tu corazón, porque estará después como una seco o una pasa seca, amado. Solo se lo